Bueno, hermanos, yo he estado aquí en Guadalajara ya 27 horas y vengo de, bueno, literalmente, soy de Inglaterra, soy británica, pero al llegar aquí de California me siento como he entrado a otro mundo, no en cuanto a México y los estados, sino entrando aquí en esta iglesia, de verse entrado en un terreno del reino de Dios. Y de veras es fantástico. La música, hace un rato, las alabanzas, yo no podía cantar, pensé que yo iba a perder mi voz, que no sirve muy bien en este momento. Pero yo sentí como las alabanzas estaban encima de mí como olas del mar, ¿no? Y como el Señor, el Espíritu Santo estaba llenando este lugar y con su presencia. Y espero, doy gracias a Jesse por las palabras que él acaba de decir. Para mí, yo no puedo decir sí o no. Lo que digo es que literalmente en la vida yo tengo 3 hijos, 7 nietos. Y el Señor está guiándonos, unos arriba, otros abajo, pero así es la vida, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes esta noche un poquito de mi vida. Yo decidí compartir algo de mi testimonio, pero en las partes difíciles. No voy a contarles literalmente de cómo pasó mis años y nos costaría ya con mis años hasta mañana, por lo menos. Entonces no quiero que estén aburridos con este tiempo. Pero mi testimonio, sí, yo quisiera, y voy a estar franco con ustedes, para mí la vida cristiana siempre ha sido la cosa más difícil que jamás he tratado en mi vida. Desde el principio, cuando llegué a ser creyente, a la edad más o menos de 21 años, siempre para mí fue muy duro. A veces yo no quería seguir al Señor, es más como yo estaba huyendo de Él. Pero Él en su bondad y su gracia que ha extendido a mí, jamás sé el por qué, pero sí, Él me ha seguido siempre, no me ha permitido escapar de Él. Y esto es fantástico, yo puedo decir fin, bueno, todavía me parece el fin de mi vida, pero al menos en estos años, yo puedo decir esto, que una vez uno pertenece al Señor, yo les digo, no se puede escaparse. Yo he tratado y no pude. De veras traté. Yo dije una vez, Señor, si no hay mejor en la vida cristiana que sea ahorita, me voy. Y cuando vuelvo a Inglaterra, porque estábamos en aquel tiempo misioneros en América del Sur, yo dije, Señor, cuando vuelvo a mi país, que iba a ser pronto, voy a dejar a mi esposo, voy a dejar a mi familia, voy a dejarte a ti y voy a dar mi espalda a todo. Bueno, así yo dije, yo me acuerdo muy bien donde yo estaba parado cuando lo dije, al lado de un lago, y yo creo fue así, Señor, basta. Y sabe lo fantástico es cuando estamos a lo más abajo, es el momento cuando Él nos levanta. Y esto es cuando Él, en su misericordia, cuando volví a mi pueblo en Bolivia, la ciudad de Cochabamba, allí alguien me entregó un libro. Y fue este libro, al abrirlo y leerlo, que tengo el libro hoy día. Yo jamás lo devolví al dueño, ni sé quién era el dueño. No supe, fue muy curioso. Pero con este libro, el Señor cambió la dirección de mi vida. No voy a decir en sí mi vida todavía, porque tenía muchas batallas y luchas por delante. Pero sí, cambió la dirección de mi vida.
el otro día yo vi un movie que me gusta ver cuando quiero reír y el título es Lo que una muchacha quiere. Bueno, no es lo que ustedes van a pensar que una muchacha quiere. En verdad, esta muchacha estaba buscando a su padre y ella se sintió muy incompleta sin él. Y su mamá vivía en los Estados, su papá, quien era de sangre azul, yo creo, vivía en Inglaterra. Y ella cruzaba por avión a Inglaterra para buscar a su padre. Y solamente al fin del movie, ya ella, su padre y su madre son reunidos. Y ella, esta muchacha, se siente completa. Yo sentí a mí misma así. Yo me he dado cuenta mirando atrás que desde que yo era muy chiquita, una niña tal vez de 5, 6, 7 años, ya el Señor había puesto en mi corazón de sentirme incompleto sin Él. No puedo explicarle el porqué, pero así fue. Entonces, la cuestión de nosotros es cuando nos entregamos al Señor en nuestro corazón, Él quiere de veras vivir en nosotros. Y en la Biblia, leyéndolo varias veces y escudriñándolo como puedo, hay mucho énfasis que Dios pone en cuanto al corazón. Podemos estar haciendo muchas cosas afuera, muchas actividades, pero, como dijo el Señor a Samuel cuando él tenía que ungir a David, ¿se acuerda de la historia? Y David tenía 6, 7 hermanos mayor que él. Y cada uno pasaba delante de Samuel y con cada uno el Señor dijo, no, no es este, no es este. El Señor dijo esto, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, porque yo le he rechazado. Esto fue el hijo mayor. La gente, y esto es como nosotros, como mí, mucho, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Hermanos, yo viendo alrededor, hay muchos hermanos aquí, y ustedes son hermosos. Les veo de fuera. Yo no, afortunadamente para ustedes y para mí, no puedo leer sus corazones. Pero hay uno quien puede, y es el Señor. Y en Ezequiel dice esto, el Señor promete esto, les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, les pondré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes. ¿Sabe? Yo empezaba otra vez a quejar. Yo dije, Señor, por favor, pon en mí un corazón de carne. Estoy cansada de llevar conmigo un corazón de piedra. Porque yo sentí que yo estaba tan duro adentro, aun siendo creyente, que el Señor no me había dado un corazón nuevo. Pero sabe, Él me dijo, y Él me habla bien claro a veces, muy claro, por nombre. Me dijo, Susana, te he dado un corazón de carne, no quejas más, porque tu corazón es de carne, ahora actúa y vive como fuera de carne y no de piedra. Ups. Pero es más fácil decir esto, al menos a mí. Dígame que debo ser ya un pájaro volando. Fue no mucha diferencia para mí. En Corintios nos cuenta, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechos nuevos. Otra vez mi queja, ok Señor, nueva criatura, pero no me siento nada nuevo, mi corazón, ¿cómo está? Mi gran problema es esto, y yo llegué a entender esto, yo no sé si algunos de ustedes sienten lo mismo. Yo tenía un corazón fragmentado.
Esto es, yo iba en todas direcciones. Esto me jalaba por aquí, esto por allá, aquí. ¿Dónde está mi dirección? ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? Y cosas así. Y peor todavía, porque tenemos también, como la Biblia nos enseña mucho, tenemos la naturaleza pecaminosa o terrenal o la carne, y tenemos espíritu, tenemos las cosas de arriba. Tenemos oscuridad, tenemos luz. Estas cosas que nos jala en diferentes direcciones. Yo tengo mis deseos propios, Dios quiere que siga su voluntad. Yo llegué a descubrir que en verdad mi problema fue que yo estaba todavía escuchando las dos. Lo malo del viejo y lo nuevo de Dios. Y hermanos, no podemos estar entre los dos. Tenemos que escoger uno u otro. Pero escoger cuesta tiempo, cuesta años. Para mí me ha costado años. Y ahora, gloria al Señor. Antes, yo estaba orando. Esto fue mi oración por años. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. En el inglés hablo de une mi corazón para temer tu nombre. Únelo. Yo rogaba al Señor que me dé un corazón unido para seguir a Él. Y esto fue mi oración. Ahora es curioso, yo no sé cuándo, pero ya no hago esta oración. Yo creo por la gloria y gracia del Señor, solo de Él, porque yo no pude hacerlo. Ya mi corazón es uno, no es fragmentado como antes. No estoy hablando de la perfección, pero estoy hablando a lo menos de que ya mi corazón es unido. Y si el Señor puede hacer esto en mi vida, hermanos, Él puede hacerlo en su vida también. Y es muy importante de buscar esto, porque cuando estamos de un lado al otro, yo iba a leerlo, esto de Santiago, porque él describe esto muy bien, si puedo ver las letras. Yo necesito los anteojos de su pastor Gabriel. Él no lee muy bien tampoco. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Habrá alguien en este cuarto quien es así? Que estas palabras está describiendo. Créame, yo era así hace tiempo. Y todavía a veces soy como un poco las olas del mar, pero el Señor me está calmando y doy gracias a Él. Lo que tiene que pasar, y ustedes tienen bastante enseñanza sobre esto, entonces no voy a quedarme en esto, pero me gustan mucho las palabras de Juan el Bautista. Cuando él dijo de Jesús, él dijo, a él le toca crecer y a mí menguar. Y esto es lo que hay que pasar en nuestras vidas. Lo malo tiene que bajar, tenemos que resistirlo. Y a veces, yo sé, nadie puede decirme, lo sé muy bien, es muy duro de resistir lo malo que a veces es tan atractivo a nosotros y de seguir y permitiendo que Cristo crezca en nosotros. Es difícil. Ahora, el corazón integrado, unido, yo quisiera darles algunas sugerencias. Ustedes habrán oído de todas estas cosas antes, pero a veces cuando otra persona lo presenta en otra manera, tal vez uno se abre a veces el entendimiento. Así ha pasado conmigo. En Proverbios, el rey Salomón dijo esto: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes están cuidando sus corazones? Se ve tan bonito de afuera, pero ¿qué de adentro?
están de veras cuidando lo que el Señor quiere ocupar completamente o están descuidando. Yo tengo aquí algunas sugerencias, pero yo quiero decirles que el Señor nos trata a cada uno ciertas cosas lo mismo, pero también nos trata como individuos. Es como yo con mis 3 hijos, los 3 son diferentes. Yo escribí a ellos hoy día para decirles que yo había llegado aquí. Pero escribí a cada uno en una manera diferente, porque ellos son diferentes y yo les amo igualmente. Pero yo hablo con ellos en una manera diferente con cada uno. Y así es Dios con nosotros. Yo digo esto porque yo no quiero que ninguno de ustedes dicen, oh, ella dijo entonces. Por favor, no. Solamente estoy dándoles algo que yo he aprendido y si le cae bien con usted, ok, trata de ponerlo en práctica y probablemente muchos de ustedes están poniendo en práctica esto. Una cosa es que cuando uno acerca a Dios, yo espero que ustedes lo hagan todos los días, porque así Dios quiere. Si Él faltaba un día en nuestras vidas, bueno, no sería muy bueno, ¿no? Pero lo que a mí me gusta mucho esto en Hebreos. Dice, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Ahora ustedes van a decirme, bueno, obviamente Dios existe. No es tan obvio. Cuando uno se acerca al Señor, acuérdense del corazón. Tenemos que reconocer de nuestro corazón que Dios existe. No hay punto en, oh sí, yo creo en Él, voy a leer la palabra. Y ya he hecho mi tarea para el día con Dios. No. Cuando llegamos a Él, estamos llegando delante del Dios Altísimo, de nuestro Creador, de nuestro Salvador, y debemos también reconocerle como esto cada vez que llegamos delante de Él. Esto también es una cortesía, francamente, pero tal vez no vemos esto así. Debemos acercar a Dios. Cuando yo estoy sentado con el Señor cada mañana, tengo una perrita. Ella tiene apenas 10 libras. Y ella, cuando yo estoy sentado, ella viene y se sienta a mi lado, absolutamente apretada en contra mi pierna. Y no mueve hasta que yo muevo. Ella, es como ella sabe, a ella le gusta jugar con una pelota. Pero ella sabe que en este tiempo uno no juega con la pelota, está muy apretado a mi lado. Y el Señor me dijo, Susana, cuando estás conmigo en este tiempo, así yo quiero que tú estés conmigo, bien apretado a mí, ¿ok? Esto es lo que el Señor está. Él me ha enseñado mucho por medio de mi familia, animales, su creación. Voy a volver a mencionar a Fleur. También tenemos que cada uno, y esto es absolutamente imprescindible, aprender y escuchar y reconocer la voz de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, Él lo hace en diferentes formas, a veces por medio de la palabra, a veces para mí por canciones, a veces muy directo, Susana esto, Susana el otro. Pero debemos poder escuchar su voz, porque dice, como dice Jesús, las ovejas oyen mi voz y me conocen. Yo les conozco a mis ovejas. Él nos conoce cada uno por nombre. Es increíble. A veces yo veo mi mano, porque también estamos escritos en su mano. Yo digo, Señor, ¿cómo hay campo en tu mano para todos? Bueno, Él sabe y Él nos tiene escrito en su mano. Yo me acuerdo, mi papá tenía un rancho en Inglaterra, ranchos no son llamados por esto, una finca, y tuvimos tal vez 100 ovejas.
Y en ese día yo me acerqué al pastor Tomás, Tom le llamamos. Y Tomás iba a dar de comer las ovejas. Y yo me acerqué a él y las ovejas estaban desparcidas en 2 campos lejos, mucho más de este cuarto al otro lado de la calle y más allá todavía. Y yo me paré al lado de Tom y yo dije, Tom, hoy yo quiero llamar a las ovejas. Ok, miss, siga nomás. Con una sonrisa en su cara. Este hombre era tan bueno. Y como quería los animales y a él, ellos a él. Y bueno, yo levanté mi voz, como yo le he oído muchas veces, llamar a las ovejas. Yo fui, cop, cop. Y ni una oveja se movía, no levantaba su cara, nada. Y yo seguía por algunos minutos tratando de llamar la atención de estas ovejas. Yo dije, Tom, no puedo. Yo sentí triste. Ok, miss. Entonces, él, una vez, solamente una vez, créame, lo vi, yo era testigo de esto, todas las ovejas en todos los 2 campos levantaban sus cabezas y vinieron corriendo a él. Lo interesante para mí en cuanto a esto no fue por la vista, sino fue por el oír. No necesitamos ver al Señor, sino escuchar su voz. Y todos nosotros podemos, aun si somos sordos, yo no oigo tan bueno como antes, pero yo puedo escuchar la voz del Señor en mi corazón. Y cada uno de ustedes también puede. Y sabe una cosa, lo más que leo la Biblia, lo más que veo, el Señor quiere que cada persona le conozca. Él es tan triste cuando no le conocemos. Él dice, yo hago todo para ustedes porque no me conocen. Deben conocerme. Y vez tras vez, en Oseas yo estaba leyendo, perdón, no puedo pensar en la traducción para el momento. Pero el Señor estaba diciendo, hice todo esto. No me conocen. Su tristeza, ¿han pensado en la tristeza del corazón de Dios? ¿Han pensado? ¿Cómo siento yo si mis hijos, especialmente cuando eran chiquitos, no me hacían caso? ¿Cómo piensa que siente el Señor cuando no hacemos caso de Él? Bueno, Él habla bastante de esto en su palabra, créame. Léalo y llega a conocerlo también. Se puede escuchar su voz también en el silencio. Es bueno cuando a veces paramos de hablar y le dejamos a Él hablar en nuestro corazón. Por medio de la palabra y hágales preguntas. Y a veces yo ya he dicho, ¿no? Me pongo muy frustrada. Yo digo, Señor, por favor, muéstrame. Ahora que vivo a solas, no tengo un hombre quien me puede ayudar a la mano. ¿Sabe que yo digo cuando tengo que hacer algo tal vez pesado? Yo clamo al Señor, ayúdame, no puedo hacer esto. Y sabe, es increíble cómo puedo hacer las cosas. Sabe, el Señor es muy práctico. Pensamos a veces que Él está por allá y no por aquí. Yo sé que Él está aquí también. Para mí, Él es absolutamente la respuesta a la vida de Jesús en mí. Es todo. Lo más años que tengo, lo más que reconozco esto. Es increíble. Cada cosa se levanta conmigo como cualquier persona. Pero Jesús es la respuesta. Es increíble. Y un día yo estaba caminando con mi perrita. Yo dije, Señor, ¿qué es de veras de caminar contigo? Dígame. Él me dijo, mira tu perrita. Ella no, aunque está tal vez por la escalinita allá, Él dijo, ella no quita sus ojos de ti. Ella no viene cada día rogándote que le dé de comer porque ella sabe que tú vas a cuidarla.
Si ella tiene una piedra en su pie, ella viene contigo y tú lo saques. Y si ella está enferma, yo sé qué hacer también. El Señor me dijo, Susana, si tú puedes hacer esto por tu perrita, esto es como caminar conmigo. Dependiendo de mí para absolutamente todo. Pero el secreto en esto fue, este perrito no quita de mí sus ojos. El pastor, Gabriel conoce a este perrito, él ha jugado con ella. Y ella fue muy feliz porque él era como niño cuando lo hacía, ¿no? Muy feliz, mi perrita. También otra cosa que hay que reconocer. Soy pecador. Yo soy pecador. Por favor, sean honestos con Dios en cuanto a esto. No hay punto, como yo he dicho, huir de Él. No se puede ocultar algo bajo la mesa porque Dios conoce nuestro corazón. Ya yo he aprendido por qué gastar más tiempo de Dios y de mí. Ser honesto con Él. Él sabe todo y si hay algo que han hecho, pide perdón de Él, de otros, de quien sea. Pero sed honesto con Él. Ustedes son pecadores, yo soy pecador. Hasta que me muero soy pecador. Yo me acuerdo, en una serie de días cuando yo estaba sentado con Él, ya hace varios años, y cada día el Señor me estaba mostrando otro pecado. Más de mis actitudes, mis motivos, no tanto en que Susana tú hablaste una mentira, sino por qué lo hiciste, qué hay en tu corazón. Día tras día, hasta que al fin un día yo dije, Señor, estoy cansado de esto. No podemos cambiar el tema, me parece, no va a terminar mis pecados. Y Él me dijo, otra vez, bien claro, Susana, tu vida está llena de iniquidad, de pecados. Es como un pozo de pecado. Y si no fuera por mí, tú quedarías en esto. Pero afortunadamente para ti, la cruz está abajo de esto. Pero reconozcan que eres pecador. Porque, como yo dije, yo me daba cuenta que no pude escaparme. Y para ser honesto con Dios y abierto su corazón a Él y con otros, esto es un secreto que debemos seguir. Y ustedes todos, yo espero, ustedes sepan el verso en 1 Juan. Si confesamos nuestros pecados, ustedes deben saber esto de memoria. Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Pero Él no va a limpiarnos si lo guardamos adentro y no lo admitimos, no lo reconocemos y no lo confesamos. Otra cosa es libertad en Jesús. Ahora, hay otras cosas que no son pecado en sí. Y para mí, cuando yo salí de Inglaterra, ya hace, no sé cuál, demasiados años, ni voy a decir. Pero yo era muy inglesa, muy orgulloso de mi país y muy pegado a ella, a él. Y también mi cultura. Yo crecí en cierta cultura y yo estaba acostumbrada a ciertas cosas. En mi caso, yo tenía lo mejor de todo. Pero durante los años, yo he llegado a reconocer que ahora he sido invitado a vivir aquí, en Alemania, donde vive mi hija menor, ya es misionera con su familia allá. Pudiera vivir en Inglaterra, vivo en los Estados. Entonces tengo varias alternativas. Pero lo he llegado a descubrir con mucho gozo. Yo no pertenezco a ni uno de estos, ni a Inglaterra ya. Sí, soy inglesa, tengo mi pasaporte, es británica, pero ya
Aquí no tenemos, hoy no escribí esto, aquí no tenemos país continuo porque estamos buscando lo por adelante. Y esto ya ha sido en verdad en mi vida por años. Ya no pertenezco aquí a la tierra, no me importa dónde estoy. Yo pertenezco al país donde voy, donde están ya mi esposo y varias personas que ustedes conocen también. Y esto es una esperanza enorme en nuestras vidas, de tener esto. No me importa, yo no estoy en competencia con ninguno. No de, mi país es esto, su país es el otro. No importa. Y es bueno si ustedes también pueden llegar a esto. Y sabe, el apóstol Pablo también llegó a esto, ¿se acuerda? Él dijo, yo también, yo era del tribu de Benjamín, yo era esto, yo era el otro, fariseo de los fariseos. Ya no me importa nada, solamente lo que me importa es Jesucristo, y crecer en Él y Él en mí. Debo mencionar también esta libertad, y perdón, Jesse, porque estoy pasando mi tiempo. Pero esto es importante. El ser libre de sí misma, de conocer quién eres. Por años y años yo no me conocí. Yo no sabía mi identidad. Sí, yo conocí mi familia, pero no sentí mi identidad no estaba allá. Ahora yo sé que durante muchos años yo he llegado a reconocer que yo soy quien soy en Cristo y no en nada más, todo en Él. Pablo describió esto cuando él dijo, yo he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Y Jesús es el principio y el fin para todo, créame. Yo puedo dar testimonio de esto después de mis 80 años. El Señor es fiel, absolutamente fiel. Está a mi lado, es mi Dios, mi Rey, mi hermano, me ama, es todo para mí. Quiero terminar con la tempestad. Me gusta tanto esta historia de la tempestad. Tiene algo. A veces casi me hace reír. Se puede ver, los discípulos están en la barca y pasó que Jesús había dicho a ellos, vamos en la barca al otro lado. Entonces fue con su permiso, su mandato, vamos. Pero él estaba durmiendo, su cabeza ya sobre un cabezal. Y a mí me gusta mucho esto, me hace reír. Señor, tú puedes dormir y las olas entrando en la barca y los pobres discípulos y tú estás durmiendo como niño, no te preocupa nada esta tempestad. Lo interesante es cuando ellos le clamaron a él tan asustados, Jesús dijo esto. ¿Por qué tienen miedo? Dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Para mí, este todavía quiere decir esto. Ellos le habían visto curar, enseñar, hacer muchos milagros. Pero cuando llegó al punto, ellos no se daban cuenta quién era. Que Él era el creador del mundo, era Hijo de Dios, es nuestro creador. Ellos no se daban cuenta de veras de quién es. Hermanos, lo más que vamos meditando, pensando en quién es Jesús, lo más confianza tenemos, no importa lo que nos enfrenta, que de veras Él es todo. Si Jesús está en nuestras vidas, en nuestros barcos, en lo que sea, estamos bien. Pero el secreto es de veras conocer quién es. Y llegamos poco a poco. Yo sé más, espero ya, que cuando yo tenía 30 años. Pero esta palabra y las palabras, ustedes oyen mucho de la palabra aquí en la iglesia, es fantástico.
Ustedes tienen toda oportunidad para conocer quién es Jesús, quién es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. A Él sea la gloria y a Él sea nuestras vidas, por favor, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Susana.